Hay una respuesta para ti, hay una promesa para ti. Sea estrés, depresión o ansiedad, si estás perdido entre la soledad, aquí siempre encontrarás que hay una respuesta. Que hay una respuesta. Hay una respuesta, hay una promesa. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Hay una respuesta. Gracias por estar siempre conectados con nosotros a través de la señal de Telepaís, el canal de nuestra identidad. Hoy vamos a hablar de la rebeldía en los hijos. ¿Cuántos padres están experimentando este tipo de situaciones? Ya sea con sus hijos pequeños, sus hijos preadolescentes, adolescentes, algunos adultos y otros hasta bien adultos, ¿verdad? Están enfrentando este tipo de situaciones. Y hoy, ¿cuál es el objetivo de hablar de esto? Para nosotros saber cómo cambiar esta situación. No es el diseño de Dios, ¿verdad? Que los padres siempre estemos confrontados con nuestros hijos, estemos peleados con nuestros hijos, pero también identificar qué es lo que está provocando la rebeldía, porque siempre hay una raíz. Todo en la vida tiene una raíz y hoy en una respuesta vamos a enterarnos qué es lo que está pasando y dónde nace la rebeldía. Hoy nuestra invitada es Ivonne González Mairena, una mujer guapísima, de 72 años de edad, capitalina, madre de 2 hijos y abuela de 4 nietos, desarrollo educativo y profesional en el área de la educación primaria y especializada en educación especial. Es parte de su biografía, es una maestra. Bienvenida. ¿Cuántos años en educación? Laborando 35 años. 35 A años. los 35 años me jubilé. Wow, entonces tenemos realmente una mujer con mucha experiencia porque trató de todo, ¿verdad? De todo Desde un los poco. chiquitos hasta los más grandes. Sí. ¿Y la rebeldía ha existido siempre, maestra? Siempre. Con el hombre. Compártanos su experiencia, usted como maestra, en tantos años, ¿verdad? Tratando con diferentes edades, con diferentes temperamentos, su experiencia justo en la educación. Sí, realmente que en educación podemos conocer tantas personalidades, tantos temperamentos en los estudiantes, desde muy pequeñitos hasta ya los que están por graduarse, ¿verdad? De hecho, tenemos también la oportunidad de conocerlos pequeñitos y verlos crecer hasta que se gradúan. Y eso nos permite identificar algunos factores que pueden estar afectando a los niños, a los jóvenes, y poder utilizar eso para apoyar a otros, ¿verdad? Apoyarlos a ellos mismos, pero también para apoyar a los demás. La verdad es que la educación, la carrera de la educación es tan rica en experiencias porque se trata con personas, ¿verdad? Con seres humanos, con muchas características, con dones, con talentos, con personalidades y carácter. Así es. Ahora, ¿por qué tenemos niños rebeldes? Bueno, la rebeldía viene desde el Edén, ¿verdad? Nuestros primeros padres en el Edén. Ellos realmente tuvieron una actitud de rebeldía ante la autoridad de Dios, fueron inducidos con mentiras a rebelarse a la autoridad, a los límites establecidos por Dios, a una instrucción clara en el jardín del Edén. Y pues sin Cristo puede seguir operando siempre ese espíritu en todas las personas, adultos, niños, todas las edades, bebés. Pero ya con Cristo, pues el Señor pone fin a eso, ¿verdad? Y se canalizan las frustraciones, todo aquello que puede provocar rebeldía, ya se canaliza de una manera correcta y se puede convertir más bien en
en respuestas y soluciones. Pero ¿cuáles son los factores que provocan en un niño o en un joven a ser rebelde, a ir en contra de las instrucciones de sus padres? Bueno, para comenzar, tenemos que hablar de lo que es rebeldía, ¿verdad? La rebeldía, según la etimología de la palabra, viene del griego que significa, que viene de rebellium, que quiere decir repetir o insistir, enfatizar algo, y bellium significa guerra. Entonces, la rebeldía es eso, ¿verdad? Es como una guerra constante, repetida. ¿Y qué puede provocar? Si vemos una guerra, siempre es provocada por algunos factores, ¿verdad? En el caso de las personas, de los niños, de los jóvenes, hay muchas razones por las cuales ellos pueden reaccionar con rebeldía. O sea que la rebeldía es una reacción de algo que está pasando en la vida del niño. Sí, es algo que está ocurriendo en la vida de ellos. Hay frustraciones, ¿verdad? Hay ira retenida en muchos de ellos. Hay insatisfacciones, frustraciones, tantos factores que pueden, a veces la carencia de amor en su casa, la carencia de atención en su casa, puede provocar rebeldía en los jóvenes y en los niños, desde pequeñitos, desde los bebés. Ahora, si la rebeldía es una manifestación de algo que está pasando en la vida de los jóvenes, entonces, ¿qué le dice usted a esas madres que hoy están enfrentando este tipo de comportamientos en la vida de sus hijos y que a veces sienten que no pueden más, que como decimos, ¿verdad? Es que me saca de mis casillas? Sí, realmente es importante lo que mencionaba usted, conocer primero cuál es el origen. Y nosotros como padres, yo ya madre y abuela a la vez, y como educadora, ¿verdad? Aprender a conocerlos a ellos. O sea, es importante conocerlos a ellos, no solo ver los síntomas, sino ver el origen en ellos, conocer cuál es su personalidad, sus circunstancias. Y en el caso, como usted mencionaba, las madres, los padres que se sienten frustrados por eso muchas veces, algo básico e importante es la comunicación, que debe existir primeramente en el hogar, porque ahí es donde ellos van a adquirir las destrezas de comunicación para comunicarse con el mundo, comunicarse en la escuela, comunicarse con sus amigos, compañeros. Y la comunicación, uno de los factores muy importantes es ser buen escucha, buen observador, porque observar también es parte de la comunicación, escuchar es parte de la comunicación. A veces pensamos que comunicarse es solo decir las cosas, pero escuchar es quizás sea lo más importante de la comunicación. Ahora, maestra, ¿cómo está afectando la tecnología en ese punto de la comunicación entre padres e hijos? Sí, podemos decir que siempre ha afectado, ¿verdad? Porque la comunicación, no solamente ahora con la tecnología tan avanzada, las redes sociales y todo eso, siempre ha habido medios de comunicación como la radio y la televisión que muchas veces distorsionan el diseño de Dios. Muchas y casi siempre, ¿verdad? Distorsionan el diseño de Dios, de cómo hacen que el joven, el niño, desde muy pequeñito, quiera parecerse a ciertos personajes, quiera actuar como ciertos personajes, y quizá ese modelo choca con la verdad de su casa, con lo que es su familia, con lo que son los miembros de su familia. Entonces, así como Satanás le mintió a Eva en el jardín del Edén, que le dijo que no podía comer de ese fruto porque iba a ser como Dios, ya estaba distorsionando todo, porque en efecto Dios ya los había hecho a su imagen y semejanza. Entonces los medios, muchas veces eso es lo que hacen, distorsionar la verdad. No hablemos de realidad, porque la realidad, ¿verdad?, se modifica, pero la verdad no cambia. Entonces los medios muchas veces distorsionan la verdad, y los niños y los jóvenes están aprendiendo algo que no es correcto. Pero debe comenzar ese aprendizaje. La disciplina no debe imponerse, debe enseñarse, porque es una forma de vida. Y a eso iba.
porque podemos estar enfrentando este tipo de situaciones de rebeldía. ¿Qué tanto ayudan los gritos y los golpes para cambiar el comportamiento de un joven? ¿Y qué tanto puede ayudar o qué recomendación usted nos podría dar a la hora de disciplinar, por ejemplo, a un adolescente que está en una de las etapas más difíciles? Precisamente, hacer ese énfasis en que la disciplina no es impuesta, es enseñada y debe de enseñarse desde que están, si es posible, en el vientre de la madre, ¿verdad? Pero desde que ellos nacen, siempre van a haber actitudes en los niños de explorar. Parte de esa exploración desde que nacen en su medio ambiente, exploran los límites y exploran las reacciones de los adultos, hasta dónde ellos pueden llegar. Entonces, qué importante es que desde muy pequeñitos se les puedan transmitir las normas como algo bueno, algo saludable, algo que protege, algo que ayuda a vivir mejor. Desde muy pequeñitos, que tengan el concepto correcto de lo que es la disciplina, para que más adelante no haya un choque y les genere actitudes de rebeldía. Ahora, ese término que yo le he escuchado hoy muy frecuente, donde dicen, no, es que mi hijo y yo, mi hija y yo somos amigas. Somos amigas. ¿Qué tiene que decir usted de eso? Mi hija y yo somos madre e hija, ¿verdad? La amistad entre madre e hija se puede dar, ¿verdad? Es una relación que va más allá de una amistad, ¿verdad? Es una conexión especial, pero el rol de amigas no es precisamente. ¿Qué daño podemos provocar en ese tipo de relación cuando la convertimos en ello? Una confusión de roles, lo cual provoca después una inestabilidad, confusión personal, ¿verdad? Confusión en su forma de proceder, de tratar a su mamá, por ejemplo, en este caso si es la mamá o el papá, ¿verdad? Confundirse al grado de, si entre amigos se tratan en un nivel muy particular, ¿verdad? Los jóvenes, los niños, cuando quieren hacer eso con sus padres, puede resultar en una falta de respeto. Y si los padres ya en ese momento les quieren poner límites, ya pueden generar una actitud de rebeldía, pueden generar frustración, resentimiento, enojo, ¿verdad? Y eso no es saludable. La madre y el padre se deben identificar como una autoridad en la casa, pero no, como decíamos al inicio, no una autoridad que es impuesta, sino que es una autoridad modelada. Porque es buena la autoridad. La persona en autoridad cuida, la persona en autoridad protege, establece límites para seguridad de su familia. Entonces, ese modelo, ese es el diseño de Dios. Pero cuando el papá o la mamá dice, no, es que yo te macaneo porque yo te amo. Le está contradiciendo todo, porque volvemos a que los niños y los jóvenes son un reflejo, ¿verdad?, de lo que ha sido modelado por sus padres en la casa. Y con el golpe estamos generando violencia. Y lo que ellos reciban de violencia, después lo van a ver como una manifestación de amor, ¿verdad? Porque te amo, te pego. Entonces el día de mañana ellos pueden pegarle a otra persona el día que se casen y decir que es por amor. Pensar que es por amor, no solo decirlo, creerlo, y eso es lo más delicado. O también podemos estar recibiendo golpes en el futuro y creer que nos están amando porque así nos trataron. Ahora, me gustaría escucharla a usted porque tantos años en los salones de clase, tantos años tratando con niños, ¿cómo disciplinaba la profesora Ivonne a sus estudiantes? Cuénteme esa historia. Fíjese que algo que gracias a Dios Él me permitió es poder hacer uso de su palabra con los niños y con los jóvenes. Yo estoy más que clara en que la palabra no regresa vacía, en que la palabra cumple el propósito para el cual fue enviada. Y la palabra confronta. La palabra sana,
La palabra puede traer, cambiar la forma de pensar de un niño. Aunque en el momento usted no note el cambio, pero yo he tenido la experiencia de niños que fueron mis estudiantes cuando eran pequeños y ahora que son adultos y padres de familia, ellos me dicen, yo me acuerdo que usted una vez me dijo tal cosa. ¿Tuvo niños usted, cosas serias? Tuvimos niños de todo tipo, ¿verdad? Ajá. Y uno puede ir viendo cómo esas cosas marcan, ¿verdad? El cómo hablar. Yo creo que volvemos al punto de la comunicación, ¿verdad? No se trata de imponer castigos, porque la disciplina generalmente, cuando se habla de disciplina, se asocia con el castigo físico o con un castigo de otro tipo, ¿verdad? Por ejemplo, que hay formas de disciplinar, como por ejemplo suspender algunos privilegios, ¿verdad? Bueno, por este tiempo, vaya, en el caso del recreo famoso en las escuelas, ¿verdad? Si usted esta semana no va a tener recreo y va a venir aquí a la oficina, hay que ver hasta dónde y cómo se va a hacer eso. ¿Qué va a ir a hacer a la oficina? ¿O qué va a ir a hacer al lugar donde se le asignó para cumplir con su castigo, entre comillas, ¿verdad? Pero que es una forma de disciplina. Ya la disciplina no se debe hacer de una manera que es muy espontánea, hay que planear, hay que pensar qué voy a lograr con esto. Pero la clave también muy importante, como le decía, la palabra que confronta, pero también aprender a conocer al muchacho, comunicarse al niño o muchacho, comunicarse correctamente con él. Cuando lo llevan, digamos, a la dirección. A la dirección, sí. Te vamos a levantar un acta y no sé qué. ¿Qué pasó? Hablar. Es necesaria esa comunicación, escucharlos, poder usar la palabra para que ellos puedan ser confrontados, pero de una manera correcta, ¿verdad? Y yo me recuerdo de recuerdo de unos muchachos que eran bien, buscaban pleito, como dicen, frecuentemente y se metían en líos en esto. No lo seguían los problemas, ellos buscaban ellos los lo buscaban. Ajá. Y un día llega uno bien enojado porque lo llamaron a la dirección, ¿verdad? Y entonces me dice, sí, pero es que fulano, usted solo a mí me llama, usted no ha visto a fulano que hace esto, esto y esto. Y entonces vengo yo y agarro la Biblia, ¿verdad? Y en el libro de Juan lo pongo a leer, una porción que dice que iba Jesús con Pedro caminando, y Jesús le iba diciendo de qué iba él, cómo iba a morir él, ¿verdad? Porque le dijo que cuando en su vejez otro lo iba a vestir, otro lo iba a llevar para donde él no quisiera ir. Y entonces narra ahí en las escrituras que detrás de ellos venía Juan. Y entonces Pedro le preguntó a Jesús, Señor, como diciendo, me estás diciendo todo esto a mí, ¿y qué con este? Le dice, señalando a Juan. Y Jesús le dice, ¿y qué a ti? Si yo quiero que este esté vivo hasta que regrese, ¿qué a ti? Entonces yo recuerdo que yo a él lo puse a leer esa porción de la Biblia. Y entonces le digo, ahora dime, ¿qué significa para ti esto? Y la reflexión que hizo me sorprendió, que yo no tengo que estar viendo lo que hacen los demás, sino cuidar lo que yo hago. Y ahora ya es un adulto, padre de familia, y él se acuerda de eso. Porque la palabra no regresa vacía y marca la vida de los niños y de los jóvenes. Así es. Mire que el tiempo se nos está terminando, pero a mí me gustaría que usted se dirigiera a esta cámara y le hablara a esas madres que hoy están teniendo una dificultad con la rebeldía de sus hijos y que no encuentran salida y que tal vez lo único que hacen es gritar, golpear, ¿verdad? Lastimar. Me gustaría que usted les diera un consejo, una palabra, para que sepan que sí hay una respuesta. Realmente que todos vivimos experiencias así de frustración con nuestros hijos. Son seres completamente independientes, tienen una personalidad, tienen un carácter y no es fácil. Pero lo más importante, número uno, es tener el diseño de Dios en nuestra casa, conocer a ese niño, a ese joven, a ese niño pequeñito, cómo es él,
Y eso depende de cuánto nos comunicamos y nos interesamos en nuestros hijos. Mantener una comunicación efectiva con ellos, escucharlos. Y cuando necesitemos reprenderlos, hablarles con autoridad, pero con amor. Y que ellos puedan ir asimilando. Nunca es imposible, aun cuando sean grandes. Bueno, la palabra dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y no necesariamente es cuando ya sea un ancianito, ¿verdad? Sino cuando sea mayor, cuando ya sea un adolescente, no se va a apartar. Si lo vamos instruyendo en la casa con amor, con límites, con normas, pero que las asimilen, las aprendan y nosotros se las modelemos. Pero muy importante es que nos comuniquemos con ellos para que ellos puedan expresar lo que sienten, ellos puedan de una manera correcta decirnos qué es lo que está pasando con ellos. Gracias, la verdad que ha sido un placer poder escucharla, ¿verdad? Dándonos esos consejos a las madres que estamos ahí en proceso. Muchas gracias a ustedes. Bien, vamos a hacer una breve pausa, ya volvemos. Aquí siempre encontrarás que hay una respuesta. Que hay una respuesta. Hay temporadas en silencio, donde la carga del día a día se vuelve pesada y el cansancio intenta definir quién eres. Mujeres que lo dan todo, pero que en el proceso han olvidado el valor de su propia identidad. Pero el diseño original de Dios siempre fue levantarte, devolverle la honra a tu corazón y restaurar tu verdadera dignidad, como a un vaso frágil. Adquiera ya Como a Vaso Más Frágil de la doctora Emma de Sosa, disponible en El Progreso, La Lima y San Pedro Sula. Aquí siempre encontrarás que hay una respuesta. Que hay una respuesta. Hay una respuesta, estamos de regreso con ustedes, esperando que estén disfrutando y aprendiendo, siendo edificados con este programa. Hoy estamos abordando el tema de la rebeldía en los hijos, dónde nace la rebeldía y cómo nosotros podemos cambiar eso en la vida de ellos de una manera correcta. En la primera intervención teníamos a la maestra Ivonne González dándonos consejos muy puntuales, y una de las cosas que ella nos enseñaba es que no podemos tratar de corregir esto en la vida de nuestros hijos con golpes, con palabras que hieren, con palabras que lastiman, porque luego cuando ellos crezcan van a creer que cuando les lastimen les van a estar amando, y esa es una forma incorrecta de poder corregir. Pero ya está con nosotros en nuestros estudios la doctora Emma de Sosa, donde vamos a abordar este tema desde la perspectiva bíblica. Bienvenida una vez más. Muchas gracias, licenciada Madelis. Es un gozo estar de nuevo en Una Respuesta. Así es, hoy hablando acerca de la rebeldía. La maestra Ivonne nos habló un poquito dónde nace. ¿Usted nos podría profundizar eso? Sí, la rebeldía o la rebelión nace en el huerto del Edén, cuando el hombre, varón y mujer, decidieron obedecer a la serpiente antes que a Dios. Y bueno, la mujer fue engañada por la serpiente, pero el varón fue seducido por la mujer. Pero desde ahí todos nacemos con rebelión en el corazón. O sea que por naturaleza hay rebelión. Por naturaleza del hombre caído, todos nacemos con rebelión o con rebeldía. Si usted observa un niño pequeño, uno le dice, póngase los zapatos. No quiero. O vístase, no, capaz sale corriendo desnudo porque no quiere vestirse, o que no quiere comer, o siempre como tratando de llevar la contraria como una parte de su naturaleza. Entonces los padres existimos para ir podándole las ramitas a esos niños para que no se desarrolle esa rebeldía. Ahora, ¿cómo hacer esta corrección de la manera correcta? Porque hay mucha gente que nos está viendo, doctora,
que no van a una iglesia, no han sido enseñados en la palabra, ¿verdad? Para poder corregir de la manera correcta a sus hijos, y hoy tienen un caos en casa con hijos rebeldes que hacen lo que ellos quieren, que no siguen instrucciones, hijos rebeldes y padres frustrados. ¿Qué le diría a usted? Pero también los padres frustrados pueden ser causa de la rebeldía de los hijos. Es decir, la semilla está allí. Todos nacemos con rebeldía o con rebelión, pero muchas veces el comportamiento nuestro como padres provoca que se manifieste esa rebelión o esa rebeldía. Ahora, la única manera es, como decía la licenciada Ivonne, a través de la palabra. La palabra nos da todas las respuestas para saber corregir las deficiencias o las anomalías. Y claro, tenemos muchos padres que no conocen al Señor y por ende no conocen la palabra. Entonces aquí la invitación es: entregue su corazón al Señor, busque al Señor, busque la palabra, medite la palabra, para que esto le enseñe a usted a bregar o a moldear o a modelar la rebeldía de sus hijos. Hay varios tipos de rebeldía. Sí, de hecho, Háblenos de eso. bueno, hay una rebeldía o una rebelión que es manifiesta, es abierta, pero hay una rebelión que es silenciosa, que a veces es peor. Cuando usted le dice al niño, quiero que me botes la basura, sí, ya voy, y pasan 10 minutos. Fulano, ¿no has ido a botar la basura? Sí, ya le dije que ya voy. Y pasa media hora y tampoco, o sea, dice, pero nunca fue. O, por ejemplo, el que no dice nada, pero sencillamente no lo hace. Entonces hay una manera de rebeldía que es como manifestar, no estoy de acuerdo o estoy en contra de eso, y es una rebelión silenciosa. Y esa es peor, es más difícil de contrarrestar. Ahora, llega un punto donde una persona logra no ser rebelde, o siempre hay una pizca de rebeldía en todos los seres humanos, aunque ya hayan tenido un encuentro con Dios. Claro, cuando tenemos un encuentro con el Señor, nos encontramos con el ser humano que fue obediente hasta lo sumo. En Cristo nunca hubo rebelión hacia su Padre ni a sus padres en la tierra, en terrenales o adoptivos. Entonces de Él podemos aprender. Y Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraré reposo para vuestras almas. O sea, de quien podemos aprender es de Jesús. Cuando nosotros venimos al conocimiento del Señor y el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros, tenemos la capacidad para ir sometiendo todas las áreas de nuestra vida. Y lo primero que deberíamos de someter es esa naturaleza rebelde que se opone a la naturaleza de Dios. Ahora, ese es un acto voluntario. No es que viene por obra de magia, que ya recibí a Cristo y ya soy obediente, no. Sino que nosotros tenemos que ir viendo nuestro actuar y nuestra vida como en un espejo, viéndolo en la palabra del Señor y dándonos cuenta en qué tengo actitudes de rebeldía, qué tengo que ir sometiendo, qué necesito cambiar. O sea, es un acto voluntario. ¿Hasta qué punto es como enfermizo o un problema serio ver la rebeldía en nuestros hijos? Bueno, lo primero es que necesitamos reconocer o ver si ellos están teniendo actitudes de rebeldía. Ahora comencemos por ahí. Entonces, ¿cómo identifica el padre que realmente esto es rebeldía? Cuando el niño siempre está queriendo hacer lo contrario, llevando la contraria y nunca obedeciendo las instrucciones que se le dan. Entonces ahí es como que Entonces, se enciende las inmediatamente alarmas. uno piensa, dice, este niño está actuando de una forma rebelde, pero no lo declaremos. No le digamos a nuestros hijos: usted es un rebelde. No le digamos: usted está actuando en rebeldía, porque eso está fortaleciendo su comportamiento. Nuestra boca tiene poder y tiene autoridad. Entonces, aprendamos en el Señor a declarar las cosas que no son como si lo fueran y hablar en fe, porque yo creo y declaro que mi hijo es un niño obediente, que obedece al Señor, lleno de la palabra. O sea, no declaremos que son rebeldes. ¿La dureza de corazón produce rebeldía o la rebeldía produce dureza de corazón? No sé qué fue primero, si la gallina o el huevo, pero los dos van a la par. Van a la par. Casi siempre la persona rebelde tiene un corazón duro.
o el que tiene un corazón endurecido es rebelde, porque es rebelde al Señor y por lo tanto es rebelde a la palabra y su comportamiento no va a ser obediencia. Sí, ¿qué le espera? Por ejemplo, hoy en día observamos una sociedad rebelde y me llama la atención. Una vez tuve una entrevista con una persona que era representante de un grupo, de esos grupos que andan protestando, ¿verdad? Y recuerdo que le pregunté cuáles son los principios que gobiernan su organización. Era una organización y me dijo ella, la rebeldía. Nosotros somos rebeldes, ¿verdad? Nosotros nos oponemos a lo que nos estén diciendo. Y yo sé que estamos hablando del tema de la rebeldía, pero todo tiene una raíz, mencionaba usted, sobre la semilla de rebeldía. ¿Cómo está influenciando nuestra sociedad hoy, nuestra nación Honduras, este tema? Definitivamente que sí, aún los programas de televisión, las cosas que vemos en el cine, en las películas, etcétera. Los niños ven a veces a esos rebeldes como superhéroes y entonces quieren imitarlos, quieren hacer lo que estos personajes hacen y por supuesto que todo esto tiene una influencia. Nosotros vemos que en países más civilizados que el nuestro, las deficiencias o las necesidades se enfrentan de una forma educada, culta, pero aquí no, aquí apenas hay algo que no está bien, hay levantamientos, protestas, quema de llantas, todo eso son acciones rebeldes. Doctora, pero será parte de la cultura porque también por el otro lado, si la gente no protesta, no le escuchan, no le solucionan y pasan años, ¿verdad? Yo se lo digo como periodista que me ha tocado darle seguimiento a muchos temas. No estoy a favor de la protesta porque siento que hablar trae soluciones, no solo estar protestando, ¿verdad? Pero también me doy cuenta que como que nuestras autoridades se acostumbraron a eso y solo le dan soluciones a la gente cada vez que sale a las calles. Sí, lamentablemente, ¿verdad? Tendría que haber un cambio a todo nivel. Exacto. Y tiene que ver con educación y con cultura. Ok, ahora le quiero preguntar, ¿qué tan clave es la oración en la vida de una mamá que hoy está enfrentando rebeldía con sus hijos? Definitivamente el mejor camino para una mamá es la oración. La oración y presentar a ese hijo delante del Señor y creer que se va a producir un cambio porque realmente el Señor es el único que puede producir el querer como el hacer de su perfecta voluntad, ¿verdad? Y a la madre muchas veces no le queda más que llorar y orar porque no se siente impotente para producir un cambio. Sí, definitivamente que sí. ¿Y usted como mamá le tocó enfrentar eso? Oh, claro, claro. Me tocó ser hija rebelde. ¿Usted fue una hija rebelde? Sí, mucho. ¿Y en qué acciones tuvo de rebeldía? La forma de vestirme, la forma de hacer las cosas. Por ejemplo, yo me rebelaba porque a muy temprana edad me enviaron a un internado. Probablemente mis papás no querían bregar con la rebeldía, ¿verdad? Mía. Y no querían que yo tuviera amigos varones y una serie de cosas. Y entonces recuerdo cuando estaba en el internado, tenía apenas 11, 12 años de edad y estaba interna en la misma ciudad donde yo vivía. Y recuerdo que llegaron a vacunarnos y a mí me dio una fiebre altísima. Pero entonces yo dije, no le voy a decir a mis padres como para castigarlos, ¿verdad? Pero algunas amigas mías fueron y le dijeron, Mameli está con una gran fiebre, necesita ayuda. Entonces cuando mis padres llegan para ver, yo de rebelde yo no me fui con mis padres. Me quedé allí como para que ellos sufrieran porque yo estaba con gran fiebre y decía, y si me muero ellos van a ser los responsables. O sea, una manera como de manifestar la insatisfacción, el descontento o como venganza. Y cuando ya fui a estudiar al extranjero, mi mamá tenía una costurera, una modista. Y entonces ella, queriendo agradarme a mí, me llevaba donde la costurera para que me hiciera la ropa con la cual iba a ir a la universidad. Obviamente, cuando yo llego a México, a la universidad, me veo, yo parecía una viejita, ¿verdad? Vestida con la ropa que me costuraba doña Lita, así se llamaba la costurera. Y entonces, en medio de esa rebeldía o rebelión, yo lo que hacía, que el dinero que me mandaban para comer, no comía.
me ponía en huelga de hambre, pero ese dinero era para comprarme ropa un poco más moderna. Entonces, más aún, la rebeldía era minifalda, collares más largos que la ropa, me pintaba las medias o las piernas, hacía cosas Pero así. usted lo hacía intencionalmente por ir en contra de lo que Sí, sus padres, sí, o claro. sea, era muy consciente. Claro que era consciente, sí. Sí, según yo, buscando la libertad y verdad. Que es el engaño de la juventud hoy en Claro, día. después cuando yo conocí a Cristo me di cuenta cuál era la libertad. Pero en ese momento ese era el engaño. Mis padres me obligaron a estudiar una carrera que yo no quería. Entonces, parte de mi rebeldía era que cada 2 semanas yo me salía de esa carrera y me iba a meter a la de decoración o a la de arte dramático o de periodismo porque eso me gustaba mucho más. Entonces allá llamaban mis padres, en aquel tiempo era teléfono de ring, 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 ¿verdad? Y a llamar a una tutora, psicóloga, que la mandaban para que hablara conmigo y me convenciera y regresara al aula de la carrera que ellos habían escogido. Y así estuve en eso hasta que en el 3er año de carrera la rebelión llegó al máximo y me salí de la universidad y me casé. En rebeldía. En rebeldía. Claro. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de eso? Bueno, no muy buenas las consecuencias y terminó en divorcio la relación. Y luego usted se casa, conoce al Señor Jesús Sí. y le toca enfrentar ahora la rebeldía de sus hijos. Claro, y la de ellos era como justificada, ¿verdad? Porque yo me había casado con alguien que no era su padre. Entonces ellos de alguna manera manifestaban rebeldía también. Y sí, hubo que bregar con eso, pero solo el Señor puede aplacar la rebelión. Sí, me gustaría que le hablara a los jóvenes porque casos como el que usted me comparte, ¿verdad? Que intencionalmente voy a hacer esto porque mi mamá me dijo que no hiciera esto, que hiciera lo otro. Y están en ese caminar desconociendo que las consecuencias son terribles. Y escucharlo de usted porque lo vivió, ¿verdad? Y lo cuenta de su propia experiencia. Me gustaría que le hablara a los jóvenes que están en ese Sí, caminar. es importante que los jóvenes sepan que tenemos que honrar a padre y madre. No solo si se portan bien o se portan mal los papás o hacen lo que es conveniente o lo que es correcto, sino que la palabra de Dios nos dice que los honremos para que nos vaya bien en todo y que tengamos largura de días. Cada vez que nosotros actuamos en un acto de rebeldía, estamos deshonrando a nuestro padre y a nuestra madre, porque es contra ellos, ¿verdad? Que estamos rebelándonos o estamos poniéndolos en mal también. Y entonces yo quiero decirles a los jóvenes que cualquier acción que tomemos contraria a lo que nuestros padres nos han dicho es un acto de rebeldía y que va a tener una consecuencia. Y las consecuencias no son agradables, pero a veces es la única manera como podemos aprender. Pero yo quiero decirles hoy, aprendan antes de vivir las malas consecuencias. Sus padres los aman, tal vez no están haciendo las cosas como a ustedes les gustaría, o tal vez no de la mejor manera, pero sí de la mejor manera que ellos consideran que pueden hacer. Ningún padre hace cosas por lastimar a sus hijos, lo hace creyendo que está haciendo lo mejor. Así que yo quiero decirle a los jóvenes, entreguen su rebeldía, entreguen esa frustración que tienen, eso que se sienten que no los comprenden. La mayoría dice, es que mi viejo no me comprende, es que son de otra época, de otra generación. Ya les va a tocar a ustedes también. Pero no es así. Y la palabra de Dios siempre nos saca a flote y la palabra de Dios es la misma por toda la eternidad. Jóvenes, busquen al Señor. La Biblia dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado, buscadle en tanto que está cercano. Así es que yo les quiero recomendar, busquen al Señor y entreguen toda rebelión y toda frustración y todo malestar al Señor. Doctora, la diferencia entre mandar y entrenar, en esa forma que hoy están aplicando los padres para con sus hijos, que muchos hijos incluso sienten que sus padres los tratan como criados y solo los mandan y los mandan. La diferencia entre estar mandando y entrenar a un hijo. La verdad que se requiere mucha sabiduría para poder educar a los hijos y no provocar en ellos rebelión.
Hay que ser muy sabios para Nosotros saber. podemos ser promotores. Claro que sí, muchas veces. En cosas tan elementales como que el niño tiene que formar su personalidad, ¿verdad? Desde pequeño. Ya a los 3 años el niño está encontrando su identidad, está formando su personalidad. Entonces, por ejemplo, vamos a salir, vamos a la iglesia. Cada quien está buscando su ropa. Entonces, casi siempre con los más pequeños nosotros queremos escogerle su ropa para que no se vistan como payasos, ¿verdad? Pero el niño dice, no, yo quiero esto, yo quiero esta camisa verde con este pantalón rojo, con estos calcetines amarillos, lo que sea, un relajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen los padres? O hacemos o hacíamos. No, usted se va a poner lo que yo le digo. ¿Ese es un error? Claro que es un error. Entonces, ahí sería, mire hijo, vamos a la iglesia. Lo correcto sería que se ponga esto y esto, pero usted elija. Ahora, si él se quiere vestir como payaso, él va a sufrir las consecuencias de que sus amiguitos se burlen de él. O sea, uno como padre debe permitirlo. Debe Para que permitirlo, él pero aprenda. debe darle las opciones y debe de enseñarle cuál es lo correcto. Mire, hay una manera de vestirse para cada lugar o para cada ocasión. Es a la iglesia que vamos, lo correcto sería esto, pero yo no le voy a imponer, usted elija. Y entonces lo más seguro el niño va a elegir ir como payaso. ¿Qué provocamos en la vida de nuestros hijos cuando no los dejamos elegir? Más rebelión y también inseguridad, que el día de mañana ellos no sepan elegir. Entonces, si los dejamos que ellos elijan lo que quieran, aunque se hayan equivocado, van a ir aprendiendo. Y después ellos van a elegir correctamente. Pero si no, ¿qué va a pasar? Un niño así, cuando tenga 30 años y ya esté casado, le va a decir a la esposa, escógeme vos, ¿qué me pongo? ¿Esto o esto? Porque ellos no saben elegir. Interesante, bueno, voy aprendiendo sobre la rebeldía en nuestros hijos, pero también qué la provoca y cómo nosotros podemos cambiar este rumbo de una manera saludable, con sabiduría, como dice la palabra. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos. Aquí siempre encontrarás que hay una respuesta. Que hay una En Sunshine, aprender es una aventura todos los días. Nuestros estudiantes dominan el inglés desde temprana edad, con un enfoque práctico, comunicativo y lleno de vida. Aquí exploramos, creamos, diseñamos y descubrimos el maravilloso diseño de Dios a través de la ciencia, la tecnología y las artes, porque creemos que cada niño tiene dones especiales y nuestra misión es despertarlos. En Escuela Cristiana Bilingüe Sunshine, formamos corazones, desarrollamos talentos y preparamos líderes que impacten su nación. Sunshine, un lugar de luz y bendición para todos. Para más información, búscanos en Facebook como Jardín, Escuela e Instituto Cristiano Bilingüe Sunshine o visita nuestras instalaciones en La Lima Cortés. Aquí siempre encontrarás que hay una respuesta. Que hay una Estamos de regreso en una respuesta, hoy abordando el tema de la rebeldía en los hijos. Si usted nos viene sintonizando, usted puede volver a ver el programa completo a través de las plataformas digitales de Telepaís. Ahí en YouTube va a estar en nuestro programa para que usted pueda ser edificado. Hoy hablando sobre la rebeldía en nuestros hijos, cómo podemos ayudarlos a salir de ahí, cómo nosotros mismos podemos poder ser sanados. Hay que sanar la rebeldía para que pueda ser sanada la rebeldía en la vida de nuestros hijos. Sí, es correcto, porque cuando nosotros hemos sido rebeldes, vamos a proyectar eso a nuestros hijos también. Y casi siempre nos va a molestar en ellos las actitudes que vemos que nosotros también tuvimos. Entonces nosotros necesitamos liberación y necesitamos sanidad para poder proyectar y transmitir eso a nuestros hijos. Doctora, ¿qué prácticas se han perdido en el hogar o nunca hemos tenido en el hogar para que nos ayuden a tener esa comunión, esa cercanía y esa ayuda continua entre padres e hijos? ¿Qué cosas considera usted que se han perdido? Bueno, una de las cosas es la expresión o la expresividad, el afecto.
muchas veces porque los padres no lo recibieron de sus padres, ellos no abrazan a sus hijos, o a veces vemos que el papá dice, no, como ella es una niña, no la voy a abrazar. No lo abraza, no le dice te amo, no tiene muestras de afecto. Y esa carencia de afecto es una de las mayores causas de la rebelión. También la práctica de conversar, sentarse a la mesa, conversar, platicar de los temas que atañen a la familia, decisiones que se van a tomar, o inclusive el comer juntos se ha perdido mucho. Cada uno está trabajando, está la carrera y los hijos comen por allá en la escuela y los padres cada uno por su lado y casi nunca tienen un tiempo de comida juntos. Esas son cosas que necesitamos recuperar, porque en la medida que pasemos tiempo juntos, padres e hijos, se va a menguar la rebeldía. Ahora, ¿qué puede suceder? ¿Qué consecuencias podríamos afrontar a nivel de familia? No solo los hijos, sino a nivel de familia. Si yo digo, ay no, ya realmente me resigné. Realmente ya no se puede con este cipote, que haga lo que se le pegue la gana, ya no me importa, ¿verdad? Porque hay madres o padres que han llegado a ese límite. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias que podemos vivir a nivel de familia y los jóvenes? Sí, eso no debe ser, no podemos rendirnos. Nunca. Nunca, jamás podemos rendirnos, porque siempre hay un tiempo y un espacio para que Dios actúe. Y si nosotros tomamos esa actitud, es lo que le estamos transmitiendo al hijo es no me importas, puedes hacer lo que te dé tu regalada gana, que a mí me da igual. Entonces el hijo lo lee como no me ama. Eso es el mensaje que se le está dando. Fíjese que me gustaría preguntarle, yo sé que ya se nos está terminando el tiempo, hoy en día conozco muchos casos de muchos hijos de pastores que no quieren saber nada de la iglesia y que están en una actitud rebelde, aún conociendo que hay una asignación de Dios en sus vidas, ¿verdad? Pero que no quieren saber nada de la iglesia a causa del distanciamiento que tuvo sus padres en su niñez por atender el ministerio. ¿Qué le diría usted a estos jóvenes? Conozco muchos casos. Sí, lamentablemente nosotros como adultos, como ministros, en un tiempo, sobre todo los que tenemos más años de servir al Señor, la pasión por el Señor, el haber encontrado al Señor, a veces nos desenfocó y no tuvimos a alguien que nos orientara correctamente. Y entonces todo era ministerio, todo era espiritual, todo era ministerio, nunca habían paseos de familia, todo, si salíamos de paseo porque íbamos a predicar y los hijos se hartaron de eso, ¿verdad? Y ellos querían como una vida familiar normal, como sus compañeros. Entonces, a los hijos de los ministros quiero decirles, no todo lo hemos hecho bien, hemos cometido muchos errores, pero en el nombre de los ministros yo les pido perdón, jóvenes, si sus padres los descuidaron por atender solo el ministerio. Yo sé que el Espíritu Santo nos lleva siempre a toda verdad y que de alguna manera todos vamos a reconocer lo que estuvo mal y a tratar de enmendar. Yo sé que nunca es demasiado tarde. Tienen una asignación de Dios, tienen padres que aman a Dios y el Señor los ama a ustedes. Así es que abran su corazón para que el Señor pueda trabajar en ustedes y que pueda sanar esa carencia, esas limitaciones que tuvieron cuando eran quizás más jóvenes, más chicos. Sí, doctora, estamos terminando y también me gustaría que le hablara a los padres que hoy la rebeldía de sus hijos es porque nunca tienen tiempo, porque todo es trabajo, 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 trabajo. Se van temprano, regresan tarde, no los ven. O padres, hijos en abandono porque los padres se fueron para otros países y lo único que reciben es dinero. Y entonces hoy tenemos hijos rebeldes a causa de ese abandono y esa soledad que experimentan. Estos últimos minutos me gustaría que hablara de ello. Algo complicado lo que me pide, licenciada, pero muchos padres sacrifican a la familia porque creen que lo más importante es enviarles remesas o enviarles el dinero para sus necesidades físicas. Sin embargo, yo sé que estos hijos cambiarían cualquier comodidad que tienen o cualquier par de tenis Nike por tenerlos a ustedes como padres con ellos. Entonces necesitamos entender
que la familia es antes que el ministerio, que la familia es antes que el trabajo. El vivir a la manera que se vive hoy día, que ambos padres tienen que trabajar fuera de casa, la mayoría, ha traído muchas consecuencias, y como esas el abandono de los niños que están siendo educados por la televisión o por una persona ajena que quizá no tiene los principios correctos. Pero creo que estamos a tiempo de enmendar, y para eso es este programa, Una Respuesta, para traerle respuesta tanto a los jóvenes como a los padres. Podemos todavía enmendar y restaurar las cosas y tener una vida diferente, una vida de familia llena del amor del Señor y el amor entre nosotros como familia. Yo creo que el Señor es capaz de sanar los corazones heridos, es capaz de sanar esa ausencia que como jóvenes tuvieron, es capaz de ayudarnos a nosotros como padres. Tal vez pueda haber un emprendimiento, un trabajo que se haga desde casa para no tener que abandonar a los hijos. Dios tiene siempre una salida. La solución no necesariamente es salir corriendo a los Estados Unidos o a España. La solución puede estar aquí, cerca de tus hijos. Yo quiero orar en esta noche, esta tarde, para que el Dios de paz y el Dios de restauración pueda ministrar sus vidas, pueda ministrar sus corazones, pueda darles una respuesta y una salida, y que hoy pueda ser el día, la noche en que encuentren la respuesta de parte de Dios, quizá el trabajo o el emprendimiento que estaban esperando para no tener que dejar solos a sus hijos. Pero yo les pido en el amor del Señor a los padres, propónganse darle tiempo a sus hijos y tiempo de calidad. No es que le doy una hora, voy a estar con mi hijo, pero estoy con el celular. No, si voy a estar con él es haciendo lo que él quiere hacer. Y también les pido, jóvenes, abran su corazón, perdonen a sus padres, renuncien a la rebeldía y díganle al Señor que quieren ser como Él, obediente hasta lo sumo como Él lo fue. Jóvenes, no importa la edad que tengan, abran su corazón hoy para recibir a Jesús. Abran su corazón hoy para que el Señor Jesús penetre en sus vidas y les enseñe a ser el hijo obediente, manso y humilde como Él lo fue. Bendigo a las familias, bendigo a los padres, bendigo a los hijos y declaro que esta generación que hoy se levanta será una generación obediente que no se rebela contra sus padres ni contra Dios, sino que los ama. Así será. Gracias, doctora, y definitivamente creo que hemos aprendido que una persona que decide vivir en rebeldía es una persona que no es feliz. Y el diseño de nuestro Dios es que nosotros seamos felices, que disfrutemos nuestra vida, que disfrutemos nuestra familia, porque la rebeldía es todo el tiempo estar en contra, y se vuelve una pesada carga que al final no podemos llevar. Así que acercarnos a Jesús, recibir a Jesús, realmente es la mejor salida que nosotros podemos tener para poder experimentar esa sanidad y esa paz en nuestra vida y en nuestra familia. Así que gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. Gracias. Hay una respuesta para